una persona individual o lo va a dar una persona jurídica dentro del territorio nacional, esto se va a llamar crédito público interno. ¿Y qué va a originar? El crédito público externo. Ahora, si el banco, si la persona individual, si la persona jurídica está fuera del territorio nacional, el crédito que se va a proporcionar es el crédito público externo. ¿Y esto qué va a dar origen? Va a dar origen a una deuda pública externa. Y ahí, si es interno, no puede ser externo. Y si es externo, no puede ser interno. Entonces, tenemos que tomar en cuenta quién es la persona individual o jurídica que nos va a proporcionar el dinero que nosotros necesitamos y con el cual nosotros vamos a generar una deuda pública. Toda vez que ustedes contraten un crédito público, va a haber una deuda. Toda la vida. No solo les van a dar el dinero, sino que ustedes van a adquirir una deuda que tendrá que ser pagadera en las condiciones en que ustedes lo presten. Ya sabrán ustedes cuáles son las condiciones que ustedes van a utilizar para este tipo de cuestiones. ¿Qué es crédito público externo? Lo primero que piensen es que la persona no está en Guatemala, sino es aquel de que goza un estado en otros estados extranjeros o entre los inversionistas particulares extranjeros. La persona que nos va a prestar no está en Guatemala. Si es un banco, puede ser el Banco Mundial o puede ser una persona individual o jurídica, pero que sea un inversionista externo. El inversionista externo no está en el país y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, si por el contrario el crédito público es interno, es ese crédito de que un Estado goza dentro de las esferas de su propia economía nacional. Podrá ser un banco privado, podrá ser una persona particular, podrá ser un inversionista particular, siempre y cuando nos tenga la confianza de prestarnos el dinero. Y siempre que nos prestan un dinero, va a generarse una deuda pública, en este caso interno. Si es un inversionista externo, será una deuda pública externa. El crédito público externo, ¿cuál es? Cuando el Estado hace uso de este arbitrio financiero, obteniendo los fondos que necesita de un Estado extranjero o dentro de la economía extranjera, que puede ser personas particulares o instituciones de crédito, pero que no están en el país, que están fuera del territorio nacional. Y como están fuera del territorio nacional, esto los hace ser entidades externas o instituciones de crédito externas que no están en el país. El uso del crédito público externo es independiente del crédito público interno. Y así puede suceder que un Estado no logre obtener crédito público externo, pero conserve en cambio intacto su crédito interno. Siempre recuerden ustedes que quien nos da el dinero nos tiene que tener confianza y tiene que saber que le vamos a pagar, porque aquí lo importante es que nos den el dinero, pero que nosotros lo paguemos, porque así es como se va a tener confianza de que somos unos buenos pagadores. Voy a parar un momentito porque voy a dar ingreso. Las necesidades que originan esta forma de crédito público son también diferentes a las que se originan del crédito público interno.
El uso de crédito público externo puede corresponder a la falta de capitales nacionales disponibles en ese momento para satisfacer la necesidad crediticia del Estado o la necesidad de procurar moneda extranjera para compra de abastecimientos. El crédito público interno se origina cuando el Estado necesita de este recurso extraordinario que puede obtener dentro de sus propias fronteras, los recursos necesarios que necesita para, digamos, que necesita que puedan hacerse en moneda nacional, porque esa es la característica, pero ahora con la ley de libre negociación de divisas, nosotros podemos también pedir que en el país nos den dólares. Los efectos económicos que se originan del crédito público externo son diferentes también a los del crédito público interno. El crédito público externo que proporciona capital al Estado, que éste puede emplearse con fines productivos o para financiar los gastos externos de una guerra o para otros objetos de servicio de la deuda externa que se ha originado y que representará en el futuro un desplazamiento de su renta nacional hacia el extranjero, representada por amortización de la deuda y por el pago de intereses. Voy a parar un momentito porque voy a dar ingreso. Este peso económico puede influir sustancialmente en el desenvolvimiento futuro de la economía del Estado deudor. Y ello impone la necesidad de analizar estos efectos antes de recurrir al crédito público externo, así como el deber de efectuar más tarde operaciones sobre la deuda pública externa, con el objetivo de aminorar el peso económico de ella, operaciones que serán estudiadas más adelante. Si nosotros pensamos en el crédito público interno, en ese crédito que yo voy a tener aquí en el país, es importante que sepamos que es el que tiene un Estado dentro de las fronteras de su economía nacional, con el objeto de obtener los capitales que necesita. La posibilidad de hacer uso de este recurso financiero depende de qué? Depende de los capitales nacionales disponibles en ese momento y del objeto a que habrán de destinarse los fondos provenientes de esta forma de crédito público. Prácticamente, la posibilidad de hacer uso de este recurso público depende de dos situaciones: de si hay capitales nacionales disponibles y del objeto a que habrán de destinarse los fondos provenientes de esta forma de crédito público. Los efectos económicos de este crédito producen también profundas diferencias con las del crédito público externo. En efecto, cuando el Estado hace uso de este recurso, traspasa el poder monetario desde la economía privada hacia el sector público, restándole al sector privado el poder de tomar decisiones económicas con los fondos que el Estado se ha procurado, los que pasarán a poder de este. El peso futuro de la economía nacional también será diferente, porque el servicio de esta deuda, amortización e intereses quedará en manos de la economía nacional y concretamente en el poder de los tenedores de los títulos de este tipo de deuda. Como el Estado habrá de utilizar esta deuda
con una parte de los ingresos públicos que obtenga en el futuro para conocer el peso de esta deuda representa sobre la economía nacional y sobre los distintos grupos económicos, habrá que hacer un análisis de la naturaleza de los gastos públicos que tiene el Estado. ¿Por qué hay que hacer ese análisis? Voy a parar un momentito que voy a dar ingreso. ¿Por qué es que se tiene que hacer ese análisis? Bueno, pues ese análisis se tiene que hacer por varias circunstancias. Primeramente, que parte de ellos provienen de sus dominios, que pueden contribuir a formar el uso de este. Y enseguida, ¿cuál es la estructura del sistema impositivo del Estado? Y la incidencia de los impuestos sobre las distintas economías privadas o grupos económicos, ya que estos los que proporcionan al Estado los ingresos públicos con que se sirve la deuda pública interna. En el análisis económico de la deuda pública vamos a volver a hablar sobre estos temas. Como conclusión, con todo lo dicho anteriormente, podemos decir, podemos indicar, podemos subrayar que el Estado tiene momentos concretos en los cuales los fondos disponibles en la Tesorería Nacional no son suficientes. No son suficientes ¿para qué? Para cubrir ciertos gastos, los cuales no pueden esperar. Si es un pago de sueldo, no pueden esperar. Porque lógicamente hay que pagarles a todas las personas que trabajaron en su momento. Esto significa que el Estado, sí por sí, tiene que conseguir fondos. Y los va a conseguir ya no de los impuestos, ya no de las donaciones, ya no de la utilización de los bienes patrimoniales, sino que solo le queda una alternativa. ¿Y cuál es esa alternativa? Esa alternativa es la utilización del crédito público, que regularmente es a corto plazo y luego el dinero que se prestó va a ser reembolsado. Yo creo que esta lámina nos explica muy bien lo que queremos saber del crédito público y la deuda pública. Voy a parar un momentito aquí, por favor, porque voy a dar ingreso. Bueno, entonces, ¿por qué tiene importancia? Porque aquí prácticamente nos explica por qué utilizamos el crédito público. Entonces, leamos esta una vez más para que nos quede claro lo que estamos aprendiendo del crédito público y la deuda pública. Leamos esta hoja, dice. Como conclusión, podemos indicar que el Estado tiene momentos concretos en los cuales los fondos disponibles en la Tesorería Nacional no son suficientes. Aquí yo le pondría entre paréntesis, si no son suficientes, necesita el Estado ver cómo se las ingenia. ¿Cómo se las va a ingeniar? Consiguiendo el crédito público a corto plazo para reembolsarlo rápidamente y salir del problema que tiene. Si ustedes miran, la utilización del crédito público y deuda pública debería de ser el último recurso, basándose en una gran excepción. Así es como se debería de dar esta situación. Dudas, preguntas, comentarios en lo que ingreso a una compañera aquí. Duda, pregunta, comentario, todo está bien, no tenemos dudas.
Si tenemos dudas, es el momento de hacerlas. Entonces, siempre nos debemos de preguntar, ¿por qué es que el Estado va a utilizar el crédito público? Porque siempre los fondos disponibles en la Tesorería Nacional no le son suficientes para cubrir los gastos. Y no puede esperar a tener el dinero para solucionar el problema, lo necesita ya quiere el dinero. Entonces, para poder utilizar, ¿qué utiliza el Estado? El crédito público para tener los fondos a un corto plazo que le solucionen el problema adecuadamente. Y aquí vuelvo a repetir y a concluir lo que les he estado diciendo. La utilización del crédito público debe de ser de manera excepcional y restringida y no cubrir gastos considerados normales. Porque un buen administrador, los gastos normales los va a tener como subsanar. Sino que aquí es cuando se da la figura de gastos excepcionales, de gastos extraordinarios que no aparecen en todos los ejercicios fiscales. Y la otra manera es que lo que recaudan de impuestos no sea lo que se planificó y de alguna medida se tenga que conseguir los fondos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Voy a parar un momentito aquí porque voy a dar ingreso. Licenciada, ¿Quién manda? aquí en Guatemala es la excepción de esa regla. O sea, yo no sé en qué países se da eso, pero en Guatemala es regular que siempre recurren a la deuda pública de cajón. Pero ahora han estado, fíjese que ahora en los últimos años han estado un poquito tranquilos. El año pasado creo que solo fue un préstamo el que se aprobó, pero anteriormente era una gran cantidad de préstamos. Yo lo que creo es que ya van entendiendo que todo dinero prestado debe de ser pagado y no solamente la deuda, sino que hay que pagar intereses y hacer amortizaciones en el tiempo en que digan los contratos. Pero sí tiene usted mucha razón en eso. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Continuemos entonces. Lógicamente, si nos dan el dinero, si nos dan un crédito público, siempre vamos a obtener una deuda pública. Eso es sí o sí. Si yo tengo un crédito, me dan un dinero, pero ese dinero yo lo tengo que pagar, porque no me lo están regalando, no me lo están donando, simplemente me lo están prestando, porque yo estoy haciendo uso de la figura del crédito público. Entonces, si nosotros tenemos un concepto, la deuda pública tiene como concepto la posibilidad de que el Estado obtenga mediante una promesa de pago los fondos públicos que necesita. Pero todo dinero que me es prestado, lógicamente, tiene que ser pagado. Eso sí es una condición clarísima. Todo dinero que me prestan es un dinero que yo tengo que devolver y muchas veces no solo voy a devolver lo que me prestaron, sino me va a tocar devolver intereses porque eso fue lo que yo pacté en el momento determinado. ¿Qué es la deuda pública? Es el compromiso que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se incluyen no solo los préstamos autorizados por el gobierno central, sino también los que contraen los organismos regionales o municipales, instituciones autónomas y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno central. Aquí hay un garante. ¿Y quién es el garante? ¿Quién es el fiador de que ese
préstamo se va a pagar? El gobierno central. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace como 3 años que arreglaron el estadio de la universidad, había un gran rótulo donde decía que el gobierno de la República había hecho un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y que habían prestado ese dinero para poder ampliar el estadio y ponerlo bonito como hoy lo tiene. Entonces, pero sí tenemos que tener claridad en que el garante es el gobierno central. La deuda se define como un instrumento financiero de naturaleza pacífica para el ente emisor. ¿Quién es el ente emisor? Puede ser el país, un departamento o un municipio, que busca en los mercados nacionales o extranjeros captar fondos bajo la promesa futura del pago y una renta fijada por una tasa. O sea, yo tengo que definir qué tipo de deuda voy a contraer. Si es una deuda corta, si es una deuda larga, si va a tener intereses, si no va a tener intereses, cuánta cantidad voy a devolver yo. Y esas son definitivamente todas las situaciones que están contempladas lógicamente, dentro de las obligaciones del Estado. Pero cuando el Estado hace uso de un crédito y obtiene los recursos que requería, inmediatamente se origina la deuda pública. Aunque no son conceptos idénticos, en los estudios financieros se les usa indistintamente. El resultado de la utilización del crédito público, ¿cuál es? La deuda pública. Si el crédito público es interno, la deuda pública va a ser interna. Si el crédito público es externo, la deuda pública va a ser externa. Y es importante que sepamos que usaremos en adelante, en este momento, el término deuda pública para referirnos a su naturaleza. Su naturaleza, su técnica y consecuencias económicas y financieras son un sinónimo del uso del crédito público y la deuda pública. Voy a parar un momentito y le voy a dar ingreso aquí a Priscila Piedrasanta. La deuda pública, ¿por qué está representada? Está representada por todos los compromisos monetarios que pueden ser externos o internos, directos o indirectos del Estado, que se han originado por el uso de su crédito público. Clasificación de deuda pública. En el estudio de la deuda pública, tomada esta como el conjunto de compromisos monetarios de un Estado, se formulan diversas clasificaciones atendiendo a distintos puntos de vista. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Tomen en cuenta que la deuda pública es precisamente el conjunto de compromisos en dinero o monetarios de un Estado. Y aquí esto dependerá de las clasificaciones atendiendo a varios puntos de vista. Interesa referirse a ellas porque caracteriza las distintas partes en que puede vamos a poner aquí, que aquí está repetido. Las caracteriza las distintas partes en que puede dividirse la deuda pública y porque esas características determinan sus efectos, sus consecuencias, así como las operaciones financieras que pueden hacerse con las diferentes clases de deuda pública. Vamos a ver ahora
qué es deuda pública interna y deuda pública externa. Pero antes les preguntaría dudas, preguntas, comentarios, algo que no les haya quedado claro. Dudas, preguntas, comentarios, ya se durmieron, están ahí. Todo claro, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la deuda pública externa? Es aquella que corresponde al uso del crédito público externo del Estado. Y tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que el acreedor o acreedores de esta deuda son o un extranjero o un inversionista extranjero. Quien me dio el dinero a mí como Estado está fuera del territorio nacional. Y ese puede ser una persona particular o un inversionista o un banco. Pero aquí lo importante no es quién me lo dé, sino que lo importante es que me lo dé dentro del territorio nacional. Es también característica de esta deuda externa la circunstancia de que la suma debida no está expresada en moneda nacional del Estado deudor, sino en la moneda del Estado acreedor de esta deuda. La deuda externa es cuando el pago debe hacerse en el exterior mediante la transferencia de valores y especialmente cuando se aplica una ley extranjera. ¿Por qué se aplica una ley extranjera? Porque no estamos en Guatemala, porque estamos fuera del territorio nacional y la persona que nos va a dar el dinero se tiene que asegurar de que efectivamente se le pague. Y las condiciones no van a ser las mías, sino las condiciones va a ser de la persona que necesita el dinero. Guatemala, ustedes saben, ha suscrito varios préstamos de este tipo. Deuda pública externa. O sea, si nosotros llegamos a esa conclusión, ¿cómo lo podemos definir? Deuda pública externa. Deuda pública externa. Es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras y se compone de la deuda pública que es contraída por el Estado. Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes se den cuenta bien es lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se den cuenta bien? Que el efecto de la utilización del crédito público, ¿cuál es? La deuda pública. Si a mí me dan el dinero, yo tengo que devolverlo. Y cuando yo tengo que devolverlo, estoy adquiriendo una deuda pública. Ahora, ¿cuándo es la deuda pública interna? Deuda pública interna es la que se origina por el uso del crédito público de un Estado dentro de su propia economía nacional. Los plazos son más cortos, aquí voy a encontrar quién me lo dé rápidamente, porque regularmente estos se utilizan cuando hay un desequilibrio monetario y en ese momento yo no tengo el dinero necesario, pero en un mes cuando logre captar todo lo del impuesto único sobre inmuebles, lo de circulación de vehículos, ahí lo voy a tener yo. Entonces, deuda pública interna es aquella que se emite y se paga dentro del mismo país, siendo aplicables las leyes nacionales y teniendo jurisdicción en los tribunales nacionales. Deuda pública interna es la que se origina por el uso del crédito público interno y comprende, ¿qué comprende? Todas las obligaciones contraídas
por el gobierno o por las entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas, con acreedores nacionales. Y esos acreedores nacionales pueden ser personas individuales o personas jurídicas. Ahora, la deuda pública, ¿cómo se divide? La deuda pública, tanto interna y externa, puede ser consolidada y flotante. Esa es la primera clasificación que nosotros vamos a estudiar de la deuda pública. Puede ser consolidada y flotante. ¿Cuándo la deuda pública es consolidada? Es un tipo de deuda pública a largo plazo y proporciona al Estado deudor un periodo más o menos largo en años para cancelarla o hacerla efectiva. La deuda pública consolidada es aquella deuda pública permanente, atendida por un fondo que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes. Y esta deuda pública consolidada, que tiene estas dos características, tiene un periodo más o menos largo para cancelarla, se divide en deuda pública reembolsable y perpetua. Entonces, la deuda pública consolidada se divide en deuda pública reembolsable y perpetua. ¿Cuál es la deuda pública reembolsable? Voy a parar un momentito aquí. Vamos a admitir a una persona. Bueno, vamos a ver, ya. Entonces, la deuda pública consolidada reembolsable. Esta deuda se concreta cuando el Estado deudor contrae el compromiso de devolver lo prestado por pagos parciales o en un periodo determinado el capital prestado y los intereses del mismo. Entonces dice, va a devolver pagos parciales en un periodo determinado y los intereses del mismo. Mientras en la deuda pública consolidada perpetua no existe vencimiento de la misma y por lo tanto es reembolsable, pero nunca será reembolsado lo que se prestó. A cambio, su titular cobrará de manera perpetua los intereses que fueron pactados en su momento. Quiere decir que esta deuda va a ser por toda la vida. Y el problema que tenemos de esta deuda es que puede ser que los pagos de intereses nosotros estemos pagando más de la cantidad que nos fue prestada. O sea, este tipo de deuda consolidada perpetua no le conviene a los intereses del Estado. La deuda pública flotante. Al contrario de la consolidada, que ustedes se recuerdan que decía un largo plazo, aquí la deuda es a corto plazo. Y el origen de la misma generalmente son déficit de caja y su exigibilidad se produce en un espacio más reducido. Por eso les decía que se hace uso del regularmente aquí del crédito público interno porque solamente va a ser cuando se tenga un déficit de caja, pero va a haber un momento determinado cuando lógicamente se va a tener el dinero y no va a haber ningún tipo de situación. Si la deuda flotante corresponde siempre a una parte de la deuda interna, en ciertos casos puede originarse una deuda flotante exterior o externa.
situación que se produce con respecto a una deuda externa que no alcanzó a colocarse y sobre la cual el Estado deudor haya podido recibir anticipos. La deuda pública flotante es la que el Tesoro del Estado, o sea, la Tesorería Nacional en concreto para nosotros, contrae en breve periodo de tiempo para solucionar necesidades momentáneas de caja por gastos imprevistos o por retraso de los ingresos ordinarios. Esta clasificación carece en la actualidad de significado, porque hoy se considera la más ajustada, la que se divide a deuda a largo plazo, que son aproximadamente 30. Cuando hablamos de mediano plazo, estamos hablando de 3 a 10 años, y cuando hablamos a corto plazo, estamos hablando de 1 año plazo. Esta situación es completamente importante. Entonces, cuando la deuda es a largo plazo, aproximadamente 30 años. Mediano plazo, de 3 a 10 años, y corto plazo, de 1 año de plazo. Vamos a ver también la deuda perpetua y redimible. En la deuda perpetua, como ya lo dijimos, son las que el Estado asume solo con la obligación del pago de intereses, sin estar comprometido al reembolso o con reserva de reembolsar cuando quiera. La deuda redimible son aquellas en que el Estado se obliga al reembolso y al pago de los intereses, con diferencia en los términos de duración y en los planes de amortización. Se distingue entre la redimible o reembolsable, en la cual el Estado deudor contrae un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? De devolver por parcialidades o al término de un periodo el capital que recibió en préstamo. De la redimible o perpetua, en la cual el Estado que recibe el capital no se obliga a devolverlo, sino únicamente a cancelar los intereses estipulados en la deuda. En la deuda irredimible, el Estado toma sobre sí únicamente el peso que habrá que significarle el pago de los intereses de esta deuda. Y por parte, los inversionistas reciben títulos representativos de la parte de la deuda que han adquirido, los que les dan derecho a percibir, mientras sean sus propietarios, los intereses correspondientes a sus títulos. Esta deuda irredimible no priva al inversionista de la posibilidad de recuperar su capital, ya que puede hacerlo enajenando esos títulos y obteniendo en ellos el capital representativo al valor en que logre venderlos. El Estado, a su vez, puede ir cancelando esta deuda si adquiere los títulos de su deuda perpetua. La deuda irredimible o perpetua es una forma más avanzada de crédito fiscal, y aunque no se ha generalizado como expresión del crédito público, es probable que, dada la dirección del constante acrecentamiento que lleva la deuda pública en los distintos países, ella vaya siendo una modalidad cada vez más usada en la deuda pública, consolidada. También nosotros tenemos lo que es la deuda pública directa y la deuda pública indirecta del Estado. Ya hemos hablado de esto, pero no lo habíamos puesto en blanco y negro, y ahorita lo vamos a poner en blanco y negro. La deuda pública directa del Estado es aquella interna o externa que él ha contratado y que afecta su patrimonio y que debe servir. La deuda indirecta
interna o externa es la que han contraído otros órganos públicos. Por ejemplo, las municipalidades o entidades autónomas o semiautónomas, en que el Estado tiene un interés social o económico y este garantiza en su cumplimiento. Si la municipalidad de Misco y la municipalidad de Guatemala quieren hacer un préstamo ahora por ese aerómetro que van a, ¿cómo se llama esta cosa? Que van a inaugurar, no estamos hablando de una deuda pública directa del Estado, sino estamos hablando de una deuda pública indirecta. ¿Por qué? Porque quien la contrae son órganos públicos, por ejemplo, como las municipalidades o entidades autónomas o semiautónomas que el Estado tiene un interés social o económico, pero que el mismo Estado garantiza su cumplimiento. Mientras que la deuda pública interna del Estado es aquella que efectivamente contrata el gobierno central, que afecta su patrimonio y que debe de servir. Estas deudas públicas indirectas del Estado, teóricamente, no le afectan financieramente. ¿Por qué? ¿Por qué no le afectan financieramente? Porque no gravitan como egresos en su presupuesto, ya que corresponde a organismos o entidades que dentro de la vida del Estado gozan de una determinada autonomía financiera o económica, pero pueden obligar al Estado que las ha garantizado a pagarlas. Sin embargo, las deudas públicas indirectas del Estado, ya sea internas o externas, tienen desde el punto de vista de la economía nacional los mismos efectos de la deuda directa, ya que crean iguales problemas de transferencia de ingresos o de disminución de la renta nacional disponible para uso del Estado deudor. La deuda pública generada por el uso del crédito público y materializada jurídicamente en el empréstito, que es otro término que usa otro autor. Cuando ustedes oigan crédito público pueden oír la palabra empréstito, que son sinónimos y tienen la misma significación, que tiene decidida influencia sobre diversos aspectos de la economía nacional. ¿Cómo puede representarse la deuda pública? La primera manera en que pueda representarse la deuda pública es a través de bonos. ¿Qué son los bonos? Son instrumentos legales de crédito mediante el cual se adquiere el compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta, cuando se cumplan determinados requisitos. ¿Qué son? La otra manera son los documentos crediticios. ¿Qué son documentos crediticios? Son aquellos documentos que firma un Estado para asegurar el pago de la deuda, en el cual el Estado deudor se reconoce ante el ente privado, particular, Estado u organismo nacional como el ente deudor de un crédito que le han dado y que es utilizado. Hasta lo que vamos. Dudas, preguntas, comentarios. Aquí espero. Bueno, si no hay dudas, preguntas ni comentarios, vamos a continuar este punto del programa y vamos a ver qué discusiones se han tenido sobre el crédito público y la deuda pública y cuál ha sido su incidencia en la economía guatemalteca. En primer lugar, es importante que tengamos claro que el primer país que utilizó el crédito público fue Inglaterra. ¿Cuándo lo utilizó? Lo utilizó en el año de 1688.
en la época en que comienza a hacerse uso del crédito público. La doctrina se pronuncia abiertamente contra este arbitrio financiero, que lo considera una amenaza para el Estado y que advirtió en el año de 1688 que causaría su ruina en el futuro. Y lógicamente ellos lo que expresaban era que el Estado no podía endeudarse, sino que tenía que planificar los gastos públicos de acuerdo a lo que tenían. Lo que sí mencionaban ellos era que si se daba una situación de emergencia, una situación que no es común, entonces ya miraría el Estado qué es lo que le corresponde y qué préstamos necesita hacer. A pesar de estos vaticinios y de estas opiniones y de todo el lío que se armó por la utilización del crédito público, los estados fueron haciendo uso de este recurso. Les valió, no tomaron en cuenta opiniones pesimistas y como una necesidad de hacer frente a los crecientes gastos públicos, especialmente derivados de la guerra. Porque en esos años el problema fundamental era la guerra. Ese era el gran problema, ese es el gran problema que se tenía, la guerra, en ese momento determinado. Aquí se dieron muchas curvas gráficas y las curvas gráficas lo que nos demuestran es el desarrollo, el incremento de la deuda pública de los principales estados europeos. Ellos señalaban un ascenso que es casi vertical desde fines del siglo XVIII hasta el año de 1815, pero volvió a estabilizarse entre el año de 1914 y volvió a ascender en ese periodo nuevamente en forma vertical. Eso es en Inglaterra. O sea, si ustedes se miran, sube por esos años y no se mantiene el estado normal en que debiera mantenerse. Luego, nuestra referencia americana la tenemos en Estados Unidos, en donde la deuda federal crece desde 65 millones de dólares en 1860 a 269.422 millones en 1946, lo que representaba en ese año el 100.38% de la renta nacional. O sea, dense en cuenta ustedes que de verdad esto es en su momento fue complejo completamente. Ahora, lógicamente, estas cantidades se han duplicado. Permítanme un ratito. Mientras que en el año del 2026, que es la que nos interesa a nosotros, la deuda de Estados Unidos ha superado 39 billones de dólares a principios del 2026, lo que representa una estructura de gasto continuo por encima de los ingresos, lo que lógicamente provoca un déficit. Y esta cifra supone más del 1.25 de su Producto Interno Bruto, que es el PIB, con un rápido crecimiento motivado por intereses altos y déficits presupuestarios. La magnitud que tiene esa deuda cuando hacemos referencia a 29 billones a marzo del 2026, lo que refleja es un aumento sostenido desde años anteriores. Cuando hablamos de PIB, hablamos que la deuda representa más del 125%, un nivel que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo.
el costo del servicio de la deuda ha aumentado significativamente, destinando más recursos al pago de intereses que a áreas claves como la defensa nacional. Ya, para eso pueden ustedes ingresar a Google, que les dará con más detalle otros aspectos. En el presente siglo, el uso del crédito público vuelve a experimentar un inmenso acrecentamiento con motivo de la depresión mundial de la Tercera y Segunda Guerra Mundial, tanto en el periodo en la que la antecede, durante ella y cómo se sigue. Este inmenso acrecentamiento de la deuda pública de los Estados Unidos, sin que se produjeran las catástrofes anunciadas por los teóricos en el siglo XVIII y por algunos de épocas posteriores, ha conducido a una nueva visión sobre deuda pública, dando origen a un estudio profundo de sus características económicas, de sus consecuencias sobre la economía nacional, sobre la población de un país o sobre distintos grupos económicos. Y aquí ustedes pueden hacerse una preguntita. Y en los países de nosotros, que son los países latinoamericanos como los nuestros, como atinadamente lo dijo el compañero que intervino, el uso del crédito público es constante. ¿Y esto qué significa? Lo que significa es el endeudamiento de los estados. El endeudamiento de los estados. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, nos quedaríamos por hoy aquí y nos miraríamos la semana entrante si son tan amables. Primero Dios, ya el día lunes y martes, porque ya casi concluí, ya van a estar las notas para que ustedes ya las tengan. Así que no sé si tienen algún comentario o algo que quisieran decirme. Bueno, si no es así, entonces pasen feliz noche, que Dios los cuide y los bendiga. Buen feriado, que para los trabajadores bien merecido lo tienen. Cuídense mucho, pasen feliz noche. Gracias, Ligda. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Adiós.